alegría de estar hoy con vosotros y con vosotras. Yo lo que quisiera es serviros bien. Yo creo que en la vida la clave es eso. Cada vez me voy dando cuenta, a medida que voy acumulando años, que la vida es como una ecuación. Si en esa ecuación pones egoísmo, si tú te pones delante de un grupo de personas que vienen con ilusión porque es un momento importante de su vida y estás pensando en ti, estás pensando en cómo lo vas a hacer, si les va a gustar o no, obtienes escasez. Sin embargo, si piensas cómo les puedes servir bien, cómo puedes, aunque sea de una forma escasa, pequeña, añadir valor a su vida, si pensamos más en los otros como seres humanos, verdaderamente mejoramos y crecemos. No hay felicidad sin el otro. Y voy a utilizar este tiempo que tengo con vosotros y con vosotras para contaros 3 historias. Las 3 historias son reales y cómo me han afectado a mí y me han ayudado a tener mucho más el tipo de vida del que me siento orgulloso de tener. Cuando comenzamos el máster, yo por lo menos tuve, yo creo que todos los que estamos allí, yo especialmente tuve la extraordinaria fortuna de escuchar a Salvador Antuñano, un hombre apasionado, un excepcional conocedor de la filosofía, del humanismo, y nos habló de Delfos. Delfos ha tenido siempre mucha importancia en mi vida, no sé muy bien por qué, porque ya leí algunas cosas de los griegos hace muchos años. Delfos es el lugar donde los seres humanos, los griegos de aquella época, hace 25 siglos, se acercaban en los momentos de duda, buscaban orientación, era un canal que para ellos implicaba una relación directa con los dioses. Y como todos los años los griegos mandaban pues, un grupo de hombres para que el oráculo de alguna manera les orientara, les ayudara a encontrar el camino. Bien porque querían fundar una nueva colonia y no sabían muy bien dónde hacerlo, bien porque están dudando si entrar en una guerra o no. Bueno, pues la primera historia tiene lugar hace 25 siglos, precisamente en Atenas. Atenas es una ciudad de unos 15.000 habitantes y había un ser humano al que le apodaron el tábano. Si alguna vez os ha picado un tábano, sabéis que el tábano no es que pique, el tábano muerde. Le llamaban el tábano de Atenas. Le llamaban el tábano de Atenas porque era una persona verdaderamente molesta para muchos de los habitantes de aquella ciudad. Era hijo de un escultor y de una comadrona. Y este hombre se dedicaba a hacer preguntas, solo hacía eso. Pero como decía Albert Einstein, la calidad de una respuesta depende de la calidad de una pregunta. La calidad de las preguntas del tábano de Atenas eran tan espectaculares que la gente se cuestionaba su propia vida. Él desarrolló una ciencia que más yo casi lo consideraría un arte, se llamaba la mayéutica. La mayéutica era como dar a luz ideas, dar a luz reflexiones. Nadie como Sócrates nos enseñó la importancia de hacernos preguntas. En un momento de nuestra vida donde parece que lo único importante es moverse, el homo faber, ir de aquí para allá, ¿a dónde vas? Bueno, no importa, pero el caso es que me tengo que mover. Ese pararse, ese reflexionar, ese hacerse preguntas hondas y entrar en contacto no con el silencio de la mudez, sino con el silencio creativo, es algo que yo creo que podríamos recuperar. Veréis, yo he ejercido la cirugía 26 años y la verdad es que como profesión me encantaba y digamos que tenía una consulta, pues lógicamente después de muchos años, una consulta muy grande y hacía muchísima cirugía. Pero en un momento determinado me planteé dedicarme plenamente a lo que llevaba también compatibilizando con la cirugía durante algunos años, por supuesto en menor escala, que eran conferencias, cursos, todo lo que tenía que ver con la creatividad, el liderazgo, la gestión de la incertidumbre. Pero claro, da mucho vértigo cuando has estado 26 años ejerciendo la cirugía, dejarlo. La vuelta para un cirujano no es fácil. Y yo hice un ejercicio de introspección, me metí dentro y me encontré con ese silencio que parece que es un vacío donde no hay nada. Y quería levantarme de la silla e irme allí porque me parecía que era una pérdida de tiempo. Pero aguanté. Aguanté 4 horas seguidas. Y a las 4 horas, no sé de dónde, pero de algún lugar de mi interior, que a mí mismo me asombró, surgió una percepción, una intuición, un conocimiento inmediato de una realidad, que me animaba a que diera el salto, porque el universo no era mi enemigo, era mi amigo. Yo lo sé porque sé el impacto que tuvo eso en mí y esa sensación de vértigo, de dejar la cirugía y dedicarme plenamente a la formación y a la investigación, temas de la mente y el cuerpo, etc. Ese salto fue posible porque sentí que dentro de mí tenía ese apoyo.
es curioso porque años después, leyendo a Albert Einstein, que es una persona que a mí me ha influido mucho desde sus escritos, Albert Einstein decía que la pregunta más importante que un ser humano se tiene que hacer es la siguiente: ¿es el universo amigable o es enemigo? Según Einstein, dependiendo de cómo nosotros respondamos a esa pregunta, así vamos a vivir nuestra vida. Si nosotros pensamos que el universo es amigable, si nos vemos como seres abiertos al infinito, vamos a vivir nuestra vida con un grado de serenidad, de confianza, de fe en la vida, radicalmente distinto. Así pensamos que estamos en un entorno que lo único que quiere es fastidiarnos y perjudicarnos. Entonces, la primera enseñanza que yo saqué es esta: vale la pena pararse a reflexionar. Cuando nos metemos dentro, tal vez nos encontremos de entrada con un silencio incómodo, pero tocamos una parte de nuestro ser, probablemente la parte más íntima, probablemente la parte más esencial, probablemente la parte que está abierta al infinito, que nos da una visión de las cosas que desde el mero intelecto no podemos tener, no podemos acceder a eso. La segunda historia que os quiero contar tiene relación con una experiencia que yo tuve hace años siendo un médico joven. Me becó el Hospital Henry Ford de Detroit, en Illinois, para hacer una investigación sobre la utilización de rayos láser en microcirugía vascular, para poderlo aplicar en operaciones cerebrales donde había problemas de riego sanguíneo y había que unir una arteria de fuera del cerebro con una arteria de dentro. Solamente había dos lugares en el mundo donde se hacía: uno era el Hospital Henry Ford, que me había becado, y otro era en Japón. Y una de las cosas que me llamó la atención, por supuesto, el proyecto fue maravilloso, uno de los mejores en los que he estado, en los que he participado en mi vida. Una de las cosas que me llamó la atención era la violencia de la ciudad de Detroit. Como tenía tantas ganas de hacer cosas, por la mañana y por la tarde, yo estaba en el departamento de investigación en neurocirugía haciendo las anastomosis, las suturas de las arterias con microscopio y utilizando rayos láser. Pero por las noches me gustaba estar con el jefe de cirugía del trauma, que era un libanés encantador, pues viendo, estando con ellos en las guardias. Y las guardias eran tremendas, porque yo jamás he visto el tipo de patologías que vi allí. Por noche entraban 4 o 5 personas con heridas de bala, pero no heridas de bala normal, con escopetas de cañones recortados, etc. De hecho, algunos de los cirujanos militares que se van luego a Oriente Medio se forman en el Hospital Henry Ford. Y pude comprobar la violencia de aquella ciudad. Una vez, incluso me llevaron en un coche de security, me llevaron para conocer los distintos barrios y pude ver, por ejemplo, la marginación de la gente de color. Y os quiero contar la historia de alguien que nació precisamente en esa ciudad unos cuantos años antes. Este chico, que se llamaba Ben, cuando el padre se enteró de que su mujer estaba esperando un segundo hijo, directamente les abandonó. La mujer, que no tenía ninguna formación, en una ciudad, como os digo, muy violenta como es Detroit, con una enorme marginación para las personas de color, pues la mujer hizo lo que pudo para sacar adelante a sus hijos. El mayor se llamaba Curtis y el pequeño Ben. Ben no daba más que problemas. Ben era un niño muy indisciplinado y además se le consideraba el dummy boy, el niño tonto de la clase. Notas fatales, este niño va a tener que repetir, un niño violento, etc. Pero su madre, hablando con su hijo, se dio cuenta de que su hijo tenía un sueño imposible. El sueño de hacerse médico. ¿Por qué era un sueño imposible? Por varias razones. Primero, porque el chico tenía unas calificaciones pésimas y además se consideraba un niño torpe. Segundo, porque eran pobres. De hecho, los libros no se los podían comprar, usaban los libros del colegio o iban a la biblioteca pública. Tercero, porque el niño no practicaba ningún deporte. En Estados Unidos tú puedes entrar a la universidad, sobre todo hacer medicina, que es muy complicado, o bien porque es una persona muy brillante, porque tienes mucho dinero, o porque es muy bueno en un deporte y te dan una beca. Pero la madre alimentó el sueño de su hijo. Y aunque el hijo se veía como un tonto, la madre siempre le decía: hijo mío, tú vales mucho. Mamá, soy tonto. Hijo mío, tú no eres tonto, tú vales mucho. Tienes que creer en tu potencial. Fue muy firme con ellos y les obligó, tanto a Curtis como a Ben, a ir a la biblioteca pública de Detroit a leer libros. ¿Por qué libros? ¿Por qué los libros les ayudaban a tomar perspectiva, encerrados en su núcleo duro de Detroit, en su pobreza, en su marginación? El libro era unas alas
que les ayudaban a conocer otros mundos, a ilusionarse por otras cosas. Algo se abrió en la mente de Ben, y un día el profesor de ciencias apareció con una piedra muy rara, la levantó y dijo: ¿qué es esto? Ben inmediatamente supo que era obsidiana. ¿Por qué? Porque él iba a los libros, miraba, se interesaba por las ciencias naturales, pero se calló. ¿Por qué? Porque era el tonto de la clase. Esperó que hablaran los brillantes, los geniales, y cuando nadie habló, él tímidamente levantó la mano y el profesor le dijo: ¿tú lo sabes, Ben? El profesor no le despreció.